Muy buenas noches, mis estimados alumnos de la Universidad José Vasconcelos. Es un placer para mí iniciar esta segunda sesión de clases. En esta ocasión vamos a abarcar el tema, vamos a seguir un poquito sobre la ética profesional, ¿sale? La importancia que tiene de implementar ciertas políticas y procedimientos para que podamos promover una cultura en la que la ética y la calidad sean piezas fundamentales para la realización de nuestro trabajo. Para ello vamos a comenzar y vamos a trabajar un poco sobre el valor mediante la gestión en cuestión de valores. Genera valores en este aspecto, ¿no? Si hablamos de la creación de valores, vamos a encontrar que tenemos que generar la rentabilidad, la gestión de riesgo y el crecimiento, tanto la parte profesional como la parte de implementarlo dentro de una empresa. Vamos a tener el riesgo, vaya, contención de riesgo en forma oportuna. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar sobre el riesgo laboral, el riesgo de fraude, el riesgo de reputación y riesgo de cumplimiento. Si hablamos de riesgo laboral, siempre vamos a encontrar que dentro de una organización hay ciertos aspectos en los cuales no podemos medir o más bien se van fuera de nuestro alcance, no salen fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener medido el aspecto de que siempre nos vamos a encontrar con una solución, pero bajo ciertas reglas, ciertos procedimientos, ciertas políticas, si es posible, ¿no? El fraude también se puede evitar. El fraude es un riesgo en el cual todas las empresas pueden caer y tenemos que hacer la medición y tenemos que considerar cómo poder evitar ese aspecto. La reputación también es muy importante porque depende de lo que uno haga, uno cómo vaya trabajando, la reputación que uno va creando. Y como bien dice, ¿no? Nuestra carta de recomendación es tu propio trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y de cumplimiento, el aspecto que, ok, si yo te ofrezco algo, si yo ofrezco, digo que voy a realizar, entonces, ¿qué tan importante es llevar a cabo ese cumplimiento, ¿no? Porque también es la parte fundamental de la reputación que uno tiene. Entonces, aquí es la creación de ciertos valores para formular y medir el riesgo que conlleva. Ahora bien, si hablamos de valores centrales, podemos encontrar que dice, son las creencias e ideales sobre los que el bueno o malo, aceptable o inaceptable, lo cual influye en el comportamiento de la organización. Aquí es caer en el aspecto de que lo que estoy haciendo para mí es bueno o es malo. Y va dependiendo de los valores de cada uno, va dependiendo de cómo quizás hemos nos hemos integrado en un grupo social y cada uno va tomando sus propios criterios, ¿no? Pero si hablamos de los valores generales de la empresa, nos tenemos que apegar a lo que la empresa dice. Quizás para mí sea bueno, pero quizás para la empresa no. Entonces, aquí son dos aspectos importantes porque yo me tengo que fijar primero, ok, yo tengo mis principios, yo tengo mis valores, pero para la empresa tengo que apegarme a ella, ¿no? Tengo que cumplir lo que la empresa prácticamente me está diciendo de lo que debo restringir o lo que debo de permitir. Entonces, aquí tenemos ese tipo de valores.
A su vez también tenemos, y dice, ¿y cómo lo logramos? Una, demostrar compromiso con la integridad y valores éticos. Dos, establecer estructuras lineales de reporte, autoridad y responsabilidad. Tres, demostrar compromiso con las competencias del personal. Esto diseñando un modelo de gestión de ética de código de conducta, lo que vuelvo a recaer, ¿no? Cada uno ya tiene sus principios, valores, ya tienes tu propia ética. Cuando tú estudias una licenciatura, ¿qué sucede? Tú adquieres esa ética de acuerdo a tu licenciatura. ¿Qué te marca tu código de ética como profesionista de lo que está permitido y no está permitido hacer? Ahora bien, me integro en una empresa. Ahora, me apego también, sumando a lo que yo ya tengo, me apego a lo que la empresa prácticamente es lo que debe marcarme sobre lo que debo y no debo de hacer. Entonces, en ese aspecto debemos de trabajar para que podamos integrar y tener la compatibilidad y lograr el objetivo sobre el código de ética profesional. También tenemos lo que dice modelo de gestión de ética. Un modelo completo debe tener diversos componentes que van desde fijar parámetros importantes como son misión, visión y valores centrales. Implementación de los valores en la administración o en este caso el control interno dentro de la empresa, la parte operación y monitoreo de resultados. Ok, como empresa yo ya tengo mi código, yo ya tengo mis reglas, ya tengo mis políticas. Voy a ver que realmente todos los estemos cumpliendo. ¿Por qué? Porque eso habla bien de la empresa, eso habla bien de la persona que esté a cargo. Vamos a dirigir el ejemplo del contador público, ¿no? Si tu contador estás a cargo de un área, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer cumplir ese conjunto de reglas para que puedan lograr lo que se estipula, ¿no? Misión, visión y valores centrales. Todo eso va llevando a un sistema en el cual tengo que monitorear. ¿Para qué? Para que yo vea si realmente se están llevando los resultados que estoy esperando. Y eso, llevar mi nombre, mi reconocimiento a un parámetro eh, que realmente valga la pena. Entonces, esa es la importancia de llevar la gestión de la ética. Ahora, ¿qué hacer? Paso número uno, fijar y cumplir con estándares como políticas y procedimientos orientados a respetar las leyes, códigos de conducta y éticos. ¿Ya vieron? Orientados a respetar las leyes. Ese sería, dice, ¿qué hacer? Punto número dos, y muy importante. Tenemos que tener en claro cuál es el liderazgo que debemos de tener cada uno. Dice, con la exigencia de un liderazgo organizacional que fortalezca la cultura y el cumplimiento. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque no todos pueden ser líderes. El líder, hay diferentes tipos de líderes. Hay líderes que tienen el alma de ser líderes y van con el grupo de la mano para cumplir esos objetivos. Hay otro tipo de líder en el cual se fija únicamente para sí mismo. No le importa cómo lo logren sus subordinados. Sí, yo sé que ustedes me tienen que seguir, yo sé que ustedes tienen que realizar ciertas tareas, porque si no lo hacen, entonces no vamos a cumplir y qué sé yo, se les puede sancionar. Pero entonces ese líder está viendo por su propio bien. Entonces, aquí sí, como bien dice, con la exigencia de un liderazgo organizacional que fortalezca la cultura al cumplimiento, ¿sí? Trabajar en equipo, trabajar como un buen líder y que esto nos permita lograr el objetivo, pero en grupo. Entonces, ese es un punto de ética muy importante. Cuidar el equipo.
que viene siendo y parte, o sea, de la mano con la parte de liderazgo. Llevado a cabo un esfuerzo razonable para excluir en la organización a personas con perfil de riesgo. Una manzana podrida pudre a las demás. Hay que tener muy buen ojo en este aspecto, ¿no? Saber quiénes son los que trabajan en mi equipo. No quiero decir con esto de que a la primera voy, no sirves o no me cumples y te corro, ¿no? Pero sí hay que saber clasificar, hay que saber canalizarlos para poder llevar el equipo y dirigirlo a una sola línea. Punto número 4. ¿Y qué y cómo? Entrenamiento y comunicación sobre estándares y procedimientos que le permitan al personal cumplir al saber de antemano las reglas del juego. ¿Cómo yo te voy a guiar? Por eso es importante llevar un procedimiento, el manual de procedimientos, el manual de reglas, el manual de leyes, no sé, todo lo que integra la empresa, porque eso nos va a sustentar, ¿no? Si yo capacito a mi personal, si yo capacito a la persona que está a mi cargo, ¿cómo yo me voy a respaldar? Aquí está, ¿no? Yo te lo dije, yo te plasmé, yo te capacité, yo te orienté para que tú siguieras el programa tal cual es y tenemos que seguir. Entonces, este es el aspecto que debemos de cuidar en realizar. ¿Cómo me voy a sustentar? Con un manual, con un manual. Punto número 5, monitoreo continuo. Llevar a cabo monitoreo tanto continuo por la administración como pruebas por separado por auditoría interna y externa, orientadas a evaluar la efectividad de la programación de cumplimiento. Eh, Existen dos tipos de auditoría, como bien dice la interna y la externa. No me voy a extender mucho en esto, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Monitorear significa poder vigilar, poder auditar de manera interna y ver si realmente estás cumpliendo con todos los objetivos que establecimos. ¿Qué pasa en la auditoría interna? La auditoría interna te permite de que si yo detecto algo que no es correcto, me permito apoyarte para que tú lo puedas corregir y no volver a cometer ese mismo error. Entonces, cuando venga la auditoría externa, porque la auditoría externa ya no es de que yo te corrijo, es de que yo te audito y llego a una conclusión para poder dictaminar, ¿sale? Entonces, monitoreo continuo es parte de esto, ¿no? Llevar el control interno y llevar a cabo esa auditoría para poder analizar si realmente estamos cumpliendo con esos parámetros. Punto número 6 dice sistema de premios y castigos. Aguas con esto, dice desarrollo de incentivos y acciones disciplinarias para mantener alineado al personal en el cumplimiento de todos los aspectos. ¿Qué tan bueno es premiar? ¿Qué tan bueno es castigar? Vaya, desde mi punto de vista, el hecho de motivar a los trabajadores es algo muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre los logros, cuando son reconocidos, te alienta más para seguir y luchar y trabajar en equipo. Pero cuando no son reconocidos, a veces, digo, nos pongamos en el papel, ¿no? ¿Qué sentimos nosotros cuando nos dan ese reconocimiento? ¿Y qué sentimos cuando nos están castigando de manera continua? Yo siento que aquí debe de ser equitativo. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir llevar a cabo, eh, vaya, si tú haces bien, te reconozco, ¿no? Te hago el reconocimiento. Pero si tú no lo haces bien y sumado a eso, cometes error tras error, aún y a pesar de que yo ya te dije que no son así las cosas, ya te mencioné que no son así las cosas, entonces, ¿cómo te voy a sancionar? Castigo no significa dar un latigazo, no, no, eso, por supuesto que no, ¿verdad? Pero sí hay formas de hacer
de hacerte ver que lo que estás haciendo no es lo correcto. Entonces, el desarrollo de incentivos y acciones disciplinarias para mantener alineado el personal en el cumplimiento en todos los aspectos es bueno, es siempre tener el equilibrio como tal. Fraude y abuso. Llevar a cabo una respuesta vigorosa contra individuos relacionados con actos de fraude, así como implementar acciones remediales que generan prevención. Es monitorear y llevar a cabo el procedimiento en el cual puedo prever este aspecto. Y por último, dice, ¿sabías que en el año una de cada 3 organizaciones en México es víctima de delitos económicos, siendo el mal uso de activos el delito más común con el 76%? Le sigue el soborno y la corrupción con el 21%, mientras que el fraude y el uso indebido de información privilegiada representa el 19%. Ese es un dato curioso como para poder reflexionar. ¿Reflexionar en qué? Reflexionar la importancia que tiene la ética profesional de tu profesión para ejecutarla, ¿sí? Dejar en alto tu nombre, dejar en alto el lugar donde te preparaste, porque al final de cuentas, esa, como le viene decía, esa viene siendo nuestra carta de recomendación. Entonces, contador público, invito a que leas el código de ética del contador y que analicemos qué es lo que sí se nos permite y qué es lo que no se nos permite. Y con ello, poner en alto tu profesión. Con eso me despido, esperando de que en esta materia haya sido de utilidad las videocápsulas, la clase, la sesión y poder dejar ese granito de arena, ¿no? De implementar y poder analizar lo que viene siendo el código de ética. Que tengan buena noche.